Cuando hago memoria sobre mis casos favoritos en el mundo del terror, siempre me emociono al pensar en las casas encantadas. Ha habido muchas a lo largo de la historia. En algunos casos, solo suposiciones. En muchas ocasiones, la superstición se adueñó de la casa, no otra cosa. Pero hay situaciones realmente temibles. Y cuando pienso en esas situaciones, sin duda alguna, me tengo que acordar de aquella casa en el 112 de Ocean Avenue. Me refiero a la famosa casa del horror, la casa de Amityville. Ronald Lefredo era un tipo tranquilo, amable, simpático. Realizaba muy bien su trabajo. Era administrativo en un concesionario de automóviles. Y el sueldo no es que fuera muy grande, pero sí le permitía mantener una casa confortable, caliente en verano, fresquita en invierno. Vamos, de esas casas raras que van siempre al revés. Y dentro de la casa, pues, su familia. Su gentil y educada mujer y sus 5 hijos. Los 7 vivían de manera más o menos feliz en esa casa. Hasta entonces, nada hacía sospechar que la casa pudiera presentar alguna anomalía. Estamos en el Ecuador de la década de los 70, una década muy interesante para la parapsicología, para la ufología y sobre todo para el cine. El cine entonces se encontraba ávido, se mostraba ávido de nuevas historias. Y las fantasmogénesis, las espectrogénesis, todo lo relacionado con lo paranormal, estaba surtiendo abundantemente a la gran fábrica de Hollywood. Bien, pues esta casa en el 112 de Ocean Avenue iba a dar mucho que hablar. Nos encontramos en el otoño de 1974, en Amityville, una localidad norteamericana, pacífica, y muy en eso que se llama el tipo de vida medio americano. Gentes que dedicaban su fin de semana a la barbacoa, a pasarlo bien, a relacionarse con los vecinos, a disfrutar en familia, a realizar sus trabajos normales y habituales. Pero la familia de Freo iba a tener algunos problemas en ese otoño de 1974. Los 5 hijos eran buenos chicos, más o menos certeros estudiantes. Sobre ellos destacaba el mayor, Ronnie. Ronnie había tenido algunos problemas con las drogas, pero como tantos jóvenes de aquella generación, Vietnam había marcado muchísimo a aquellos jóvenes. Y Ronnie en ese otoño de 1974 tenía 23 años. 23 añitos y ya empezaba a dar problemas. Problemas de ubicación, problemas de personalidad. No terminaba de encontrar un trabajo adecuado. No había sido muy brillante en los estudios. Y encima había desarrollado eso que los psiquiatras llaman una beta viciosa. Ronnie se empezó a interesar por el mal. Sus padres incrementaron las regañinas. Cada vez las broncas eran mayores. Ronnie ya no soportaba las increpancias de sus padres y tampoco soportaba a sus hermanos. Y empezó a urdir un plan. Recordamos, otoño de 1974. Un buen día, no sabemos si era fin de semana o no lo era. El caso es que la noche anterior la tensión se había adueñado del hogar. Las paredes de aquella casa se habían impregnado de estímulos muy negativos. Ronnie tenía la mirada desviada. Ronnie no quería hablar con nadie, ni con sus hermanos ni con sus padres. Y esa noche la pasó en vela. ¿Acaso ya preparando
el trágico y macabro plan del día siguiente. 12 de noviembre de 1974. La familia se reúne en torno a la mesa. Van a saborear una espléndida comida que ha preparado la mamá. Los 5 hijos y los padres se encuentran degustando el menú. Lo que no podían sospechar es que Ronnie ese día, que por cierto se había mostrado muy agradable, muy amable, incluso se había ofrecido para colocar la mesa, para llevar los platos hasta la mesa, pues como os decía, no podían sospechar que Ronnie había decidido ya actuar, poner fin a tantos desbarajustes. Ronnie quería vivir en libertad. Ronnie quería volar. Pero eligió mal la forma de volar. Nadie sabe cómo se pudo hacer con tanta cantidad de barbitúricos, pero se hizo con ella. Sin que nadie se percatara, esparció el contenido de las pastillas en los diferentes platos. Y la familia empezó a comer. Pues, es la típica comida norteamericana, donde hay muchos platos repartidos por la mesa, se los van pasando unos a otros, se ríen, comentan las incidencias de la jornada. Ya os digo, no podían sospechar que Ronnie había obrado de esa manera. Lentamente el sopor se fue adueñando de padres y hermanos de Ronnie. Y cuando estaban todos casi ya aletargados, Ronnie se levantó, subió a su habitación y bajó de ella con un Marlin del 35, un fusil. ¿Cómo tenía Ronnie ese fusil? Pues lo tenía. Seguramente lo había comprado en el mercado negro de armas. Con el Marlin lo empuñó decididamente y empezó a matar a su familia, uno a uno, un tiro en la nuca. Comenzó por su padre, después su madre y luego sus 4 hermanos. Acabó con los 6 miembros de su familia. Acabó con su vínculo familiar. Acabó con lo que él entendía su pasado. Mató a los 6. El 12 de noviembre de 1974 comenzaba la leyenda negra en aquella casa del 112 de Ocean Avenue en Amityville. No hubo excusas. No hubo tretas posibles. Intentó justificar, intentó decir que él no había sido, pero todo lo que había preparado se vino abajo en 2 segundos. La policía le prendió, la policía le detuvo y le llevó a la cárcel. Mucho se comentó en Amityville, hasta entonces había sido una localidad muy tranquila, y aquel juicio se prolongó mucho. Fue el juicio más largo que había visto aquel condado. Durante 1 año las sesiones se sucedieron. Intervinieron psiquiatras, psicólogos, detectives, especialistas. No había lugar a la duda. Ronnie era el culpable y en consecuencia fue condenado. Diciembre de 1975. Ronnie iba a la cárcel. Le esperaba un oscuro futuro. Y mientras tanto la casa quedó allí, sola, llena de frío. Aquellas navidades las pasaría sola, sin nadie. No habría familia. La casa es como si lo intuyera, como si lo adivinara. La casa vivía en soledad, esperando a los nuevos moradores. ¿Qué sorpresas les iba a deparar? 2 semanas después de la sentencia a Ronnie, la casa fue comprada. Y fue comprada a precio de ganga, claro. Nadie quería vivir en esa casa que ya todos entendían era una casa encantada. La desgracia se había cebado en Amityville. La familia Lutz se fijó en esa casa. George Lutz era agente inmobiliario y claro, estaba al tanto de las gangas en la ciudad. Por muy poco dinero se hizo con una casa grande, hermosa y que iba a acoger muy bien a su familia. Su mujer, sus 3 hijos y un perro. Un perro muy curioso. A las 2 semanas llegaron a su casa, su espléndida y nueva casa. Comenzaba una nueva vida para los Lutz.
pero lo que ellos no podían suponer es que la nueva vida iba a ser tan horrible. Dicen que al poco de llegar a la casa, la primera noche que pasaron en ella, ya escucharon cosas extrañas. Cosas muy extrañas. George, conocedor de la historia, porque seguro que era conocedor de la historia, aunque luego se ha contado mucho, hizo venir a un amigo suyo, a un sacerdote. Su nombre era Frank Mancuso. Frank quiso bendecir la casa, pero un hecho terrible provocó la huida del sacerdote y de un amigo que le acompañaba. Cuando el padre Mancuso se disponía a bendecir la casa, una voz horrible, surgida desde lo más alto de la vivienda, dijo: ¡lárgate de aquí! El sacerdote no se detuvo en bendiciones y huyó despavorido. Cuentan que cuando entró en el coche estaba tan nervioso que empezó a dar bandazos con el coche, como si el mal le persiguiera. Después de algún percance, logró llegar a su vivienda, a su casa, e intentó a duras penas olvidarse de aquello. Dicen los biógrafos que quedó desde entonces seriamente afectado, con muchos problemas de fe. En cuanto al amigo que le acompañaba, también tuvo muchos percances, uno de ellos automovilístico que estuvo a punto de costarle la vida. «Lárgate de aquí», le dijo la voz. El hecho impresionó mucho a George, al nuevo dueño, y empezó a obsesionarse con la casa. Empezó a pensar que a lo mejor sí tenían razón los vecinos y que a lo mejor había un cierto encantamiento, había algo de encantamiento en esa casa. Empezó a recelar de los propios grifos. No quería abrir los grifos. Tenía miedo a ducharse, no se lavaba, no quería lavarse. Pensaba que algo maligno iba a salir de esos grifos. Por si fuera poco, empezó a tener alucinaciones. ¿Alucinaciones o realidades? Cuenta la historia que una especie de lodo viscoso y verde surgía de las paredes, brotaba de ellas. Además, George empezó a ver un espectro, pero un espectro muy curioso, un espectro de animal, un cerdo fantasmagórico que se paseaba por el jardín, entraba por la casa. Su hija llegó a ver ese cerdo fantasmagórico, incluso quiso adoptarlo como mascota. George también desconfiaba de su mujer. Afirmaba que su mujer le evitaba y que estaba perdiendo la dentadura y además se estaba convirtiendo en una bruja, que tenía aspecto de bruja. A esto hay que sumar voces extrañas que seguían incesantes, ruidos misteriosos y lo peor, un olor pútrido que parecía venir del subsuelo. Ese olor nauseabundo inundaba la casa. ¿Qué estaba ocurriendo en el 112 de Ocean Avenue en Amityville? George decidió investigar por su cuenta. Y buscando, en el sótano de su casa, encontró un viejo inodoro abandonado. Entonces la leyenda cobró vigor. George empezó a decir con los ojos desorbitados que los espíritus salían por aquel inodoro y que estaban habitando la casa y que impedían que ellos pudieran seguir viviendo allí. En enero de 1976, la familia de George Luz huía despavorida de aquella casa en Amityville. Y entonces fue cuando la leyenda realmente se adueñó de aquel territorio. Jay Anson, un guionista de Hollywood, un guionista de documentales, se enteró de la historia, porque la historia fue muy popular, muy famosa en toda Norteamérica. Y rápidamente empezó a confeccionar un guión. Buscó precedentes tremendos y sanguinarios en aquella casa. La historia de Ronnie, los sucesos en la familia Lutz. En fin, había muchas cosas, había que investigar. Y en su desesperación por encontrar datos, llegó a imaginar, casi de forma fraudulenta, que en los territorios donde estaba ahora la casa, antaño había un hospital que recogía indios dementes, locos,
indios moribundos, que allí morían y que allí eran enterrados. La fábula se adueñó de la historia. Se empezó a decir que un viejo cementerio indio se estaba cobrando venganza en aquella casa de Amityville. La historia real nos dice que allí jamás hubo ni un cementerio ni un hospital. Pero la creencia popular así lo afirmó. Una leyenda se convirtió en realidad porque los vecinos de Amityville hicieron circular esa historia. Amityville fue llevada al cine, aquella casa fue llevada al cine con numerosísimas entregas. Pero la historia real es esta que os hemos contado hoy en nuestros pasajes de la historia del terror. Aquella casa en Amityville.